pues se comienza, doy la bienvenida a cada uno de ustedes que está en esta reunión el día de hoy. Vamos a iniciar con algo que le he llamado el poder de comunicar. Y el viernes que hice el programa de cambio de chip, estaba transmitiendo yo según por Facebook Live, pero al final no se transmitió. Y por ello voy a hacer un pequeño resumen precisamente de una reflexión que hacía acerca de lo que era la comunicación. Y bueno, una definición que he acuñado desde hace algunos años, porque si entras a los diccionarios y entras a definir comunicación, pues te ponen el acto de comunicar, emisor y el receptor. En fin, está realmente muy poco definida lo que es la comunicación. Y yo lo he definido con la palabra de comunicación, con la palabra comunión, hacer unión común. Y hacer unión común quiere decir hacer unión común desde la parte interna, conectar lo que eres en la parte interna para exteriorizarlo en la parte externa. Esa sería una buena definición. Pero fíjense que el viernes, que estaba en el programa y siempre me gusta reflexionar acerca de los temas que voy dando, yo decía que esto era algo muchísimo mayor y hablaba entonces acerca de la comunicación, fíjese bien, como el acto de la manifestación de la existencia y aún de la no existencia. Porque cada que se manifiesta tu existencia, en ese momento comunicas. Normalmente estamos enfocados a decir que la comunicación tiene que ver pues con la palabra, por ejemplo. Y efectivamente tiene que ver con la palabra, pero solamente es una de las maneras en las que podemos comunicar. Por eso regularmente hay dos grandes grupos, comunicación visual, comunicación verbal. Y la comunicación intelectual pues sería el conjunto de ideas que vas a comunicar. Pero también hay comunicación escrita, y la comunicación escrita es completamente diferente. Y de 1990 que nace el Internet, y particularmente del 2006 y 2010, que es el apogeo de las redes sociales, cambia completamente también la parte de la comunicación. Y lo que deben de conocer al inicio de la comunicación es que las palabras son hijas de la calle. Y ahora estaremos, si estuviéramos hace siglos, casi en la Edad Media en España, pues estuviéramos hablando el latín culto y el latín vulgar, que al final de cuentas prevaleció y es el castellano y después el español que estamos hablando. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que muchas de las palabras que ahora se consideran como caló, como vulgarismo o como jerga, pues en un tiempo serán parte ya utilizadas por las próximas generaciones, porque el lenguaje así es, el lenguaje es vivo, el lenguaje no es estático y tenemos que adaptarnos al lenguaje y a las características. Lo que podemos hacer como siempre es, por una parte, darle esta característica casi sagrada, 3 minutos para explicar por qué digo eso, pues fundamentalmente porque nosotros como seres humanos somos seres que estamos hechos de energía y de vórtices de energía. Esos vórtices de energía son conocidos como chakras, que están en el campo etérico, que bueno, ya han sido demostrados desde hace muchos años por la ciencia. Y hay uno de los chakras que es el quinto, hay más, pero no es una clase de espiritualidad. El quinto chakra es el que está en la garganta. Y el chakra de la garganta es la energía que se manifiesta para que tú, precisamente a través de tu cuerpo, y si tienes la gran bendición de hablar, para que cuando hables expreses. Y la parte de expresar tiene que ver mucho con la energía y tiene que ver mucho con la coherencia. Si hay coherencia y hay energía, entonces se sucede una idea a otra, a otra, a otra, a otra. Para que puedas comunicar, y a veces es algo que me preguntan mucho en los cursos, me dicen, ¿y cómo le hago? Dame alguna recomendación. Y las recomendaciones, lejos de ser técnicas, aunque vamos a ver la parte de la técnica, la primera recomendación es, tranquilo, tranquila, respira, inhala, exhala, está en el presente, en el aquí y en el ahora, porque va a fluir la comunicación en el momento en el que tu estado emocional está en paz. Si tú tienes estrés en grado alto o tienes depresión en grado alto, no van a fluir las ideas porque tu campo energético emocional no está preparado para fluir. Y hablaba hace un momento de los chakras, y ese chakra que tenemos en la garganta se comienza a detener. Entonces no tiene la energía ni la fuerza y no está conectada con otros centros energéticos. A nivel de glándulas, hablaría de la glándula pineal y de la glándula pituitaria, y con ello una gran cantidad de neurohormonas que dejan de funcionar y que te inhabilitan a nivel muy general. Te diría que las reinas para que no funcionar en el mundo son las hormonas. Y cuando hablamos de las neurohormonas y hablamos de estos neurotransmisores, estamos hablando de la parte fina.
que inclusive se conecta con nuestros genes y que nos disponen a tener antenitas adicionales para poder comunicar. Entiende la comunicación como una parte sagrada, y en una parte más humana te diría, entiende la comunicación como un arte, y el arte de la comunicación o el arte de la palabra tiene que ver mucho con un estado emocional de estar tranquilo, de estar en paz, y más aún de estar sonriente, de estar en algarabía. Tus mejores discursos y tu mejor comunicación va a ser cuando estés contento, cuando estés contenta, cuando estés alegre. Ya cuando estás en ese estado emocional puede fluir todo lo demás. Pero si no estás en ese estado emocional, entonces, aunque tú conozcas las técnicas, aunque vayas con maestros de Estados Unidos o de Inglaterra, que es realmente donde están los padres de la comunicación, pues entonces no vas a poder aplicar. La comunicación no es algo tan simple, y por ello los cursos de comunicación son tan caros. Hace algunos años estaban entre 12,000 y 15,000 pesos un curso de comunicación, pues porque no hay comunicación. En México realmente no tenemos maestros de comunicación a nivel profundo. Los que más se acercan, seguramente tienes por ahí algún libro de Gabriela Vargas, que es más enfocada a la parte de la imagen y de la palabra. Víctor Gordoa, su hermano, con su escuela que hicieron de comunicación. Pero realmente a mí me asombra que, siendo una de las asignaturas que debería estar presente en las escuelas desde la secundaria, obviamente en la universidad, estemos tan escasos de un conocimiento que es básico, porque la comunicación lo es todo. El poder de comunicar no solamente es para una negociación, sino que también es para tu casa, para tu familia y para los entornos en los que nos estemos desenvolviendo. Si recuerdan ustedes en alguno de mis cursos que hablaba acerca de las familias disfuncionales prácticamente todos venimos de una familia disfuncional. ¿Por qué? Características rápidas: autoestima, comunicación, enlace social, que quiere decir cómo está la parte de la información que recibimos a través de la sociedad, de la radio, la televisión, el chat, el WhatsApp, el Facebook. Y si eso es deficiente, nosotros somos deficientes como familia. Entonces, normalmente la mayoría ponemos un tache en un miembro de la familia, o a veces en todos los miembros de la familia, porque no tenemos una estima que nos permite inclusive comunicarnos. Si tenemos una baja autoestima, no podemos sentirnos seguros para transmitir una idea. Así es que la parte de la autoestima tiene que ver mucho con la comunicación y con familias disfuncionales, y ya si tenemos ese problema en casa, nuestra familia es disfuncional. La otra parte, que es la comunicación, una comunicación abierta, una comunicación que exprese no solamente datos, hechos, cifras, órdenes, sino que también expresen sentimientos, la mayoría no la tiene. Así es que tache también en la mayoría de las familias en comunicación. Enlace social deficiente, pues la mayoría estamos inmersos en lo que era anteriormente la Secretaría de Educación Pública, que era Televisa, TV Azteca, y la Z, que era una estación grupera, y pues ahora no se diferencia mucho, solamente que es lo mismo a través de redes sociales y mensajes muy deficientes, en la mayoría de los casos, pues enfermizos, en el peor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos, mensajes estúpidos, degradados, no hay mucho de qué alimentarse. Entonces, ese es el enlace que tenemos, enlace con las personas que convivimos, con las que conviven tus hijos o conviven tus socios, regularmente también es muy deficiente, y eso origina, ¿qué? Otro tache en general para lo que es los 4 aspectos de una familia disfuncional, y las redes de mercadeo se comportan mucho como las familias disfuncionales. Y el punto número 4 es la ética. Técnicamente son principios y valores. La mayoría dice, uy, ese es de viejitos, ya se van a poner a hablar de la moral, de la moralina, hipócritas, etcétera, etcétera, cuando realmente eso no sucede. Realmente el tener una guía con principios es enfocarte hacia donde quieres ir, empoderarte. Ahora la palabra está de moda, la palabra de empoderarse, empoderarnos, y el empoderarnos quiere decir sacar el máximo poder interior, no exterior, interior, y manifestarlo en el exterior. Entonces, esa manifestación del interior al exterior, pues les diría en una sola palabra, que todo mundo conocemos, pero muy pocos pueden percibir al 100% en su vida, que es el amor. Pero cuando menos el agradecimiento sí lo podemos hacer. Entonces, antes de comenzar con esta introducción, me gustaría decirles lo que siempre comento cuando hago una introducción o cuando hago un pequeño taller de comunicación, y que les digo, a ver, después de todo lo que hemos escuchado, vamos con la parte práctica. Y en la parte práctica les diría, por favor, a través de sus ojos, manden una intención de ayuda, una intención de empatía,
una intención de que estamos dispuestos a ser parte de la salud de alguien o vamos a ser parte de la solución económica de alguien. Y esto se conecta muy fácil porque los receptores que tenemos en la retina están conectados con el cerebro. Realmente, la retina es un puesto avanzado del cerebro. Hay que hacer una pequeña pausa, espero que no se me vaya la onda, ni a ti tampoco. Estoy transmitiendo completamente en vivo desde Cuernavaca, Morelos, México, para todo el mundo. Están escuchando como estamos en vivo, la basura y es la campanita que están escuchando. Y también es raro que en Cuernavaca, que normalmente estamos en la ciudad de la eterna primavera, pues ahora está un poco frío y está no con tanta luz como la que regularmente hay. Así es de que voy a prender la luz. Permita un segundito. Espero que así se vea mejor. Espero que se vea mejor. Bueno, entonces el punto es, y donde me quedé, era, a través de tus ojos pones la intención. ¿Por qué? Acuérdese lo que dije. Porque tus ojos y tu retina realmente son un puesto avanzado del cerebro. 18 veces más neuronas hay en el nervio óptico que en el nervio auditivo. Por eso la mayor parte de las personas somos en principio visuales, porque aprendemos más a través de imágenes que a través de palabras. Y por eso a los chavos ahora ya no les interesa el aprender a través de libros, porque es algo muy antiguo, muy poca información, muchas palabras y mucho tiempo. En algo tienen razón. El punto es que con esto que ya sabes, ahora que hagas una sesión, ya bien sea persona, una a una, un pequeño grupo de 3, 5, 10, 15, 20, 30 es un pequeño grupo, o grandes grupos de 100, 500, 1000, 3000 o 5000, debes de saber que la herramienta más importante que posees por las características que tenemos como seres humanos es los ojos. Así es de que lo mejor que puedes hacer para entablar una comunicación empieza con la comunicación no verbal y con los ojos, y la mayoría tiene un problema que es parpadeo rápido. El parpadeo rápido es así, mira, imagina que estos son tus ojos. Y que aproximadamente nosotros cada 3 segundos hacemos un parpadeo, que es algo normal, pues porque es la manera como el ojo se hidrata. Pero la mayoría tenemos lo que se le llama parpadeo rápido, que imagina que estos son tus ojos y estamos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y cada que parpadeas, se cierra la ventana y ahora no me ves, ahora me ves, ahora no me ves, ahora me ves, ahora no me ves, ahora me ves. Entre haya una mayor exposición a través de tu mirada, vas a generar una mayor empatía y vas a generar una mayor confianza porque estás presente, por una sencilla razón. No es lo mismo estar dando un entrenamiento por Zoom de esa manera a que ponga la cámara y entonces ahora solamente veas la voz. No tienes chance, no tienes forma. La única forma sería seguir mi voz. Pero si tienes oportunidad de una cámara y más si estamos hablando de marketing presencial y hay un socio o un prospecto de cliente y estás con él, la primera recomendación es velo a los ojos y la segunda, fíjate muy bien de este tip que te voy a dar. La segunda es cuando tengas deseos de parpadear, cuando menos aguanta un segundo. Entrénate con un segundo. Y posteriormente podrás alargarlo a 2 segundos o 3 segundos y evidentemente en algún momento tendrás que parpadear. Tampoco son guerras o duelos para ver quién deja de parpadear más rápido o menos rápido, pero sí que transmitas esa calidez y no que constantemente estés haciendo lo que se considera como un parpadeo rápido, que es lo que padecemos el 90% de la población. Solución, un segundo más. Solamente con un segundo más vas a tener una mayor calidez, pero no es suficiente. Si decimos que la retina realmente es un puesto avanzado del cerebro y que la única forma en la que puedes conectar un cerebro con otro cerebro y un sistema nervioso central con otro sistema nervioso central es a través de tus ojitos. Y si tienes la bendición de tener ojos, pues debes de saber que es una herramienta enorme porque puedes ver a un cerebro, lo cual es algo imposible de hacer en otras circunstancias, porque el cerebro está contenido, como lo sabes y es obvio, en un cráneo, y en el cráneo no entra luz. El cráneo
hace que haya una oscuridad completa, una oscuridad como del universo. Se parece mucho el cerebro al universo. El universo es completamente oscuro, en una negrura que espanta. Sin embargo, hay algo que lo ilumina, y esos son las estrellas, entre otros cuerpos que hay en el universo. Y en el caso del cerebro, no tenemos estrella, pero tenemos neuronas. Y cada que se conecta una red neuronal con otra red neuronal, prácticamente se ilumina. E ilumina diferentes partes del cerebro, dependiendo cuál sea la calidad del pensamiento, cuál sea la calidad de la experiencia y cuál sea la calidad de la voz. Entonces se conectarán redes neuronales y al igual que en el universo, al igual que en el espacio, ante esa ausencia de luz externa que lo ilumine, se ilumina a través de nuestros procesos mentales. Tiene que ver mucho. En metafísica se dice como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, para poder comprender fenómenos que no alcanzamos a percibir más que con estas teorías filosóficas. Y te diría, para terminar con esta parte muy profunda de lo que es la comunicación, que aproximadamente en la Vía Láctea, el lugar donde nosotros vivimos, en este suburbio del universo, aproximadamente los científicos dicen que hay 100,000 millones de estrellas. Los científicos dicen que la cantidad de neuronas que tiene un ser humano son aproximadamente 100,000 millones de neuronas. Y cada una de ellas puede producir una chispa que asemeja a una estrella dentro de ti. Quedamos entonces, comunicación no visual, comunicación importante, la comunicación visual, persona a persona, y quedamos, no hemos quedado, pero la segunda parte sería empezar a desarrollar el poder por muchos aspectos. Si tú sonríes, entonces le estás mandando a tu propio cerebro una imagen de que estás en un estado en paz. Puede haber tormentas a tu alrededor. Puede haber tormentas de lo que tú quieras, de la circunstancia de un ser humano, que a veces tenemos problemas con el dinero, o no te pagan, o no tienes el resultado que tú quieres, o hay problemas en la familia, con los hijos, con quien tú quieras. Sociales, políticos, económicos, religiosos, siempre habrá algo o un reto por el cual un ser humano se encuentra en un desequilibrio emocional. Y por ello, como una pandemia, en estas sociedades modernas, la mayoría tiene dos problemas grandes que hacen que su estado emocional esté en desequilibrio y que ustedes lo saben perfectamente. Uno es el estrés y el otro es la depresión. Y posiblemente lo sepas o no lo sepas, pero déjame señalarlo, cuando se está en un estado emocional, la célula se enconcha, se deprime también la célula. Así es que tú puedes darle el mejor alimento, la mejor nutrición y no va a tener la efectividad porque la célula está enconchada, llega la nutrición y se irá a desecho la mayoría. Ese es el tamaño de la importancia simplemente de sonreír. Sonríes y aunque no haya un motivo externo para sonreír, lo puedes hacer por dos maneras. Una, por una sabiduría interior. Y el ser humano tiene una sabiduría interior como el niño que cuando nace sonríe. Y las personas anteriormente y en los 60s, en los 70s, algunos científicos decían que lo que pasaba es que imitaban la conducta de quien los estaba viendo. Pero fue una teoría que se cayó muy rápido porque aún los niños ciegos sonríen. La alegría no debería. La alegría es parte de la naturaleza de un ser humano. Un ser humano cuando está alegre, sonríe. Y demanda información a su cerebro para que esté en equilibrio y en equilibrio pues pueda realizar todas las funciones que hace un ser humano. Conforme vamos creciendo, sobre todo más a los hombres que a las mujeres, se nos va poniendo cara de palo. Y entonces hasta tenemos ya un término que usan las mujeres y la sociedad cuando dicen, no, es que mi marido es como muy especial. Y ese muy especial al único que se refiere es a que es psicótico y que está medio enfermo y que olvidó, como la mayoría, el arte de la sonrisa. Y por el contrario, las mujeres, como en una sociedad
pues está permitido y además aplaudido que las mujeres expresen sus emociones y sentimientos, pues entonces las mujeres regularmente tienen la sonrisa de friégame mis centavos. O sea, lo que quieras, sonríes y ahí está. Y eso es algo que pasa en esta sociedad. Eso es lo que pasa. Pero cuando comienzas a convertirte en un profesional de lo que haces, entonces eliges y escoges. Llegas a una forma en la que te ves simplemente en el espejo y dices, bueno, pues sea la razón por la que sea, como que no se me da mucho ni la sonrisa y como que siempre ando con un problema de estrés o de depresión, pero no me digas por qué, eso no me importa. Ni te debe importar tampoco a ti. Lo que importa para corregir es, olvídate de la circunstancia y del por qué, y enfócate solamente en sonreír, en un bienestar y en estar viviendo el presente, el aquí y el ahora, que fue con lo que comencé como tips directos o como enseñanzas directas para comenzar a tener una buena comunicación. Esa sería la parte básica. Lo hemos enriquecido ahora con la comunicación visual, aguanta un segundo antes y está constantemente sonriendo. Y inclusive puedes empezar a practicar porque todos los músculos requieren de práctica. Así es que necesitamos estar practicando y practicando y practicando y practicando y practicando y practicando para que mandes esos estados emocionales internamente. Externamente, cuando a alguien ves a los ojos y le sonríes, hay una empatía, hay una conexión o hay una posibilidad de conexión mucho mayor que si no lo haces. Y recuerda al principio del tip que te daba acerca de lo que es la comunicación visual y te decía que aquí teníamos muchas neuronas, cientos de miles de neuronas en tu nervio óptico o en tus ojitos, pues, para decirlo claramente. Y te decía que mandaras una intención. Y como hay una gran cantidad de neuronas, entonces esta intención la va a percibir un ser humano. Y la conclusión en el día a día es la siguiente. El 99% de las personas no saben de comunicación de manera profunda. A lo mejor sabrán de manera profunda algunos profesionales, un 50, un 60%. Es decir, prácticamente nadie sabe. Pero todos sienten. Así es que todos sienten y todos perciben. Lo que vas a hacer ahora que conoces esto es que aún las personas que no conozcan, si tú empiezas a enviar una mirada y le pones una intención, y la intención tiene que ser una intención buena para que tengas una respuesta buena, pues hablaba yo de ayuda, hablaba de empatía, hablaba de compromiso, y particularmente en el negocio en el que estamos, pues te diría que tienes que mandar esa mirada no con temor, porque hay muchas personas que temen el rechazo o piensan que lo que estás ofreciendo es algo caro, porque tenemos una mentalidad de pobreza. Siempre digo cuando llego a la parte de los cierres, imagina que lo que tú estás ofreciendo vale cuando menos de 3 a 5 veces más por el servicio que vas a prestar. Afortunadamente, en nuestro caso, casi es así, porque en el momento en el que tú das el precio de un producto, y vamos a poner el producto 1650 que vale el glutatión, si mal no recuerdo, y tú cuando digas 1650, dentro de ti, dentro de tu intención, tú tienes que estar seguro que ese producto cuando menos tendría que valer 5,000 pesos. Y ahora lo están dando en 1650. Es el equivalente a que mentalmente cada que hagas una negociación con dinero, imagina que estás sacando un billete de 100 pesos, en otros países un billete de $100, y que estás recibiendo y que que tú estás sacando un billete de 100 y que a cambio te van a dar 1. Imagina que estuvieras haciendo un negocio en el que sacaras billetes de 100 o billetes de 500. Saca un billete de 500 e imagina que lo estás dando y que le estás diciendo a la otra persona, dame 10 pesos o dame $1. Cuando tú comiences a hacer esta práctica, entonces la confianza va a estar dentro de ti porque se ahuyentan en automático todos los temores que las personas tienen con los precios. Y ahora ya incorporado en esta parte de la comunicación visual, la comunicación a través de la sonrisa, y ahora aprovechar
el poder de la imaginación que tenemos los seres humanos para que cuando des un argumento y ese argumento sea un argumento de precio, que lo valores al máximo para que puedan salir las palabras y tu comunicación en lenguaje no verbal de una manera coherente. Porque de otra manera, aunque conozcas mucho y aunque conozcas la técnica, cuando llegues a un estado en el que sientes que para ti es algo muy caro, muy elevado, no vas a tener la fuerza. Y acuérdate que te decía algo, y lo que te decía era precisamente que la comunicación, para que sea efectiva, debe de tener fuerza, debe tener energía. Energía me hablo a la coherencia que tengas entre lo que tú estás creyendo profundamente y lo que los demás están escuchando. Por eso los grandes líderes de cualquier empresa, de la que tú me digas, los grandes líderes tienen fe absoluta en lo que te están proponiendo. Y hay líderes que no son buenos, pero tienen de cualquier manera la misma característica y por eso conectan y por eso lo siguen, porque la fuerza que tienen interior y te dicen es que esto es así, es que esto te va a hacer bien, conecta, porque está mandando toda la parte energética a los demás, a la audiencia. Esa es comunicación. Las técnicas llegan a tener un plano secundario en relación con el principal. Y si no observa cualquiera de los líderes, no sé, hace muchos años, uno de los principales oradores de un líder, el más negativo que ha tenido la humanidad, seguramente ya sabes cuál ha sido el más enfermo y negativo, que precisamente fue Adolfo Hitler. Si tenía una característica de líder, era la comunicación. Era de los mejores oradores del mundo a nivel político, pero era un líder nefasto e hizo una barbarie, 6 millones de judíos asesinados en la Segunda Guerra Mundial. Esta parte de la comunicación es como un poder, así como lo señalo como un poder. El título no es para vender, sino el título es realmente por lo que significa. Si vamos a otro, en el opuesto, si vamos a otro de los grandes líderes y alguien se refiere al Maestro Jesús, a Jesucristo, pues entonces tendrás completamente lo opuesto. Pero si hay alguien que tenía fe en este mundo hace 2100 años, era precisamente el Maestro Jesucristo. Y por ello es por lo que conectaba directamente. Porque los estilos de comunicación pueden ser muchos, pero las técnicas quedan siempre secundarias. Si tienes la fortuna de que además, pues no sé, tienes una parte morfológica de tu cuerpo que te permite tener una mayor conexión, o tienes el don de tener una voz que conecte, una voz bonita, una voz agradable, qué bueno, pero es el accesorio. Al final de cuentas, la parte más importante es la fe que tú tengas para expresar una idea o un proyecto. Esa sería la mejor clase de comunicación que tuvieras, corta, concisa. Y si ya solamente tuviera un minuto para decirte, te diría, aliméntate de esa fe y usa las herramientas que te he dado, que son tus ojos y tu sonrisa. Y la percepción de lo que estás ofreciendo vale mucho más que lo que las personas están pagándote ahora mismo. Esa es la característica absolutamente de todos los líderes, buenos, regulares, malos, refiriéndome a la parte ética o a la parte de lo que estén haciendo o que lo sigan. Ese sería el primer apunte que daría en la parte de comunicación. Vuelvo a compartir pantalla con ustedes y vamos a, hablando de comunicación, voy a quitar la parte visual para que ahora la atención vaya a la pantalla. Y bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Amigo Felipe, no sé para qué preparé tantas diapositivas y apenas voy con la 2. Bueno, aquí hay algunas cosas que se están moviendo el chat. A lo mejor hay alguna pregunta. Nati, ok, gracias, gracias jóvenes y bellos. Vamos entonces. Cuando entramos al mundo de los negocios, tenemos fundamentalmente, y sobre todo en multinivel, en cualquier empresa, y ahora me refiero a Nugent, pero en cualquier empresa tenemos una misma empresa, tenemos un mismo producto, tenemos el mismo plan de compensación, tenemos los mismos retos, pero hay algunos que tienen dinero, producto de ese negocio, y hay algunos que no tienen dinero. Hay algunos que ganan muchos billetes y hay otros que ganan solamente corcholatas o que pierden. Bueno, pues la habilidad de comunicarse tiene que ver con la productividad,
Por ello es por lo que estos cursos normalmente pues son muy importantes para tener una mayor productividad, porque en la medida en la que nosotros vamos poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo, hay más personas que te dirán que sí. Los prospectos se convierten en tus socios, los prospectos se convierten en tus clientes te compran productos, tus socios comienzan a desarrollar el negocio como debe ser, abriendo su negocio, prospectando y presentando el plan de negocios y cerrando, y entonces todo esto comienza a fluir de una manera extraordinaria. Así es, muy resumido, no siempre sucede rápidamente, lo más común es que tarde, pero es algo inexorable. Si tú tienes un sistema de entrenamiento o de capacitación como el que ofrecemos en Nuxgen, sin duda alguna, tarde o temprano, pero más temprano que tarde, vamos a tener los resultados. Déjame adelantar un poco porque ese es un curso anterior aquí. Y vamos con el tipo de personalidad que eres. Déjame adelantar unos, permíteme un segundo, porque aquí está hasta el canto de Juan. Les recomiendo el programa que hice el viernes, que no pude transmitir por mi Facebook, pero está en el Facebook de la estación, lo voy a compartir. Creo que en una hora pude transmitir todo lo que es el poder de comunicar. Nuestro origen entonces es un regalo que Dios nos da para expresar tu yo divino con el yo divino de los demás. Namaste. Y bueno, está ahí un personaje, una niña en comunicación en lenguaje verbal, te diría, tiene los ojos al frente, los tiene atentos, hay brillo, lo está sintiendo, está sonriendo, tiene sus manos juntas, lo cual se llama en comunicación espiritual, se llaman mudras, M-U-D-R-A-S, mudra. Y un mudra son emblemas, técnicamente te diría que en comunicación se llaman emblemas, que es la comunicación en lenguaje no verbal y el significado que eso tiene. Entonces, está haciendo Namaste y es el reconocimiento de la divinidad interior saludando a otra divinidad. Okay. Nos vamos entonces ahora con la parte de la comunicación práctica. Ahí en esta diapositiva, en esos cuadritos que estás viendo, identifica qué tipo de persona eres. Hay personas que no les gusta hablar y hay personas que les da miedo hablar. Cuando estoy en una conferencia o cuando estoy en un seminario de comunicación, les digo, a ver, alce su mano a quien le da miedo morirse. Y bueno, se alzan algunas manos, pero no se alzan todas las manos, se alzan una que otra mano, ¿no? Porque son muy valientes, no les da miedo morirse. Y después les digo, a ver, alce su mano a quien le da miedo hablar frente al público. Y levantan más personas la mano que les da temor hablar ante el público que las que les da temor morirse. O sea que les da menos miedo morirse que hablar ante el público, ¿lo crees? Pero así es, hay personas que literalmente les da pavor hablar ante el público y no pueden hacerlo, lo cual es una desgracia en un negocio y sobre todo en un negocio multinivel, porque se requiere de mucha inteligencia social, que es sacar los máximos dones de las personas que te acompañan en un proyecto o un negocio, y lo tienes que hacer regularmente a través del poder de la comunicación. Ya ni siquiera diría del poder de la palabra, lo englobaría con el poder de la comunicación. Así es que hay un grupo grande de personas que temen de hablar ante el público. Y para esas personas tengo una noticia buena. Las habilidades, como todas las habilidades que existen, se pueden aprender. Así es que si tú ingresas a un entrenamiento y si quieres que sea tu mentor o tu coach, bueno, pues entonces que entres a una capacitación, a las capacitaciones que damos en Nuxgen, de tal manera que ingreses a este sistema y aprendas esa habilidad. Hay otro grupo de personas que no le dan miedo a hablar, pero simplemente no les gusta hablar. Y no les gusta hablar, casi está pegado una con la otra porque no tienen habilidad. Y cuando tú no tienes habilidad de algo, no te gusta.
Si tú no tienes habilidad para hablar, no te gusta hablar. Si tú no tienes habilidad para bailar, no te gusta bailar. Y así sucesivamente. Entonces hay otro grupo grande de personas que no les gusta. Para los que no les gusta, te diría que aunque no te guste, si quieres estar en este negocio, te tiene que gustar. Y ese es un principio para todos los que son emprendedores, que quieren ser profesionales como emprendedores, que es que tus actos los rija lo que te conviene y no lo que te gusta. Porque en el mundo va a haber muchas cosas que no te gustan, pero te convienen. Y la mayoría está en la mentalidad del inmaduro, del adolescente, del que toma sus decisiones por lo que les gusta. Así es que te diría, si eres de esas personas, conviértete en una persona disciplinada si quieres hacer realmente carrera en cualquier emprendimiento que tú tengas y que lo tomes como una disciplina que lo tienes que, no es que te gusta o no, sino lo tienes que. Es algo también muy relacionado con la nutrición. Afortunadamente nuestros productos son ricos, pero tampoco vamos a esperar que tengan sabor tacos de maciza de suadero o de cualquier otro, o tamales o cualquier otra cosa que te guste, ¿verdad? Va a tener el sabor que deba de tener el sabor y lo vamos a tomar y tenemos que hacer una cultura porque es lo que nos conviene, no necesariamente lo que nos gusta. Hay otro grupo de personas que les gusta, o sea, es como los que les gusta cantar. Es posible que a ti te guste cantar y a mí me gusta cantar, pero a lo mejor te pasa lo mismo que a mí, no sé cantar y bueno, pobre del que se ponga ahí a escucharme, pues pobrecito, no va a sufrir. Entonces hay personas que les gusta hablar, pero no saben hablar. No necesariamente el que le gusta hablar ante el público quiere decir que sepa hablar ante el público. Y ese es un mito que hace que muchas personas que tienen facilidad de palabra no se capaciten, porque dicen, ¿por qué voy a tomar un curso si a mí me da miedo, a mí me gusta? Pues sí, te gusta, pero tienes N número de errores que está haciendo que tu comunicación no sea efectiva. Habrá otros que tengan tantos errores que le diremos, oye, compadre, mejor quédate calladito, porque así se nos van menos prospectos. Entonces, ese es el otro grupo grande de personas. Y hay otros que son los profesionales y que saben cómo hablar ante el público, que saben cómo comunicarse con el público, que saben las diferentes, los diferentes públicos que existen, que saben y que tienen el arte de la persuasión, que saben las técnicas y que las técnicas las integran con lo profundo de su ser para que efectivamente la comunicación se convierta en una técnica arte, y que el arte sea en palabras más grandes y la técnica quede muy chiquita, porque de otra manera, para aquellas personas que solamente utilizan técnicas, la persona, aunque no sepa, siente y se va a dar cuenta que es un monigote el que les está hablando, o que es más falso que un billete de 3.50 pesos, porque lo que está diciendo simplemente no es creíble. Y si hay uno de los aspectos básicos de la comunicación, es que cuando tú estés dando un mensaje, el mensaje, por simple que sea, tenga un factor y ponlo en letras grandes en tu cuaderno, que es credibilidad. Un mensaje consistente, como lo diría mi maestro Albert Meravian, en paz descanse, diría precisamente que el mensaje tiene que estar con credibilidad. Por ahí alguien ingresó y no tiene su micrófono en silencio. Si lo quiere poner, por favor, por ahí. Ahí tienes un micrófono, un icono, ponle el cursor y dale clic para que tache. Es el micrófono de Estrella Arce, maestro Manuel. Estrella, si por ahí, por favor, no lo puedes silenciar, ¿verdad, amigo Felipe? No, maestro Manuel, porque luego cierro la sala. A ver, ¿dónde estás, Estrella? Maestro, si quiere, le ayudo. Gracias, sí, por favor. Póngame de coadministrador para que le ayude con esa parte. Gracias. Sí, porque con Felipe es muy tajante, o se callan o nos saca a todos. ¿Verdad? Él es mi líder. No, no es cierto, mi líder, no es cierto. Y luego, hablando de los tacos, ya me voy a ir por unos porque no más antojo. Se te antojó de barbacoa, ¿no? ¡Hola! No se escucha nada. A ver. No lo silencié. Estrella, a ver, ahí te vamos a silenciar. Te escuchamos, Estrella.
Pero tenemos que no se silenciar. escucha nada. Ahí está. Listo, maestro, silencio, ya tengo el control, gracias. Dale, pues. Dejamos entonces ya los tacos, los antojitos mexicanos y vámonos entonces con el tema, si no se nos va a olvidar. Vamos a compartir pantalla nuevamente y nos quedamos aquí. Muy bien, entonces nos quedamos ahí en los que saben, en los que son profesionales, pues, y el objetivo es que vayamos haciendo una serie de conferencias, fundamentalmente por tiempos, por lo que no quiero comprometer ni quedar mal con ustedes, pero prometo que vamos a estar haciendo conferencias de este tema que es tan súper importante para que ustedes tengan oportunidad de saber cuando menos lo que yo sé y si les sirve, pues qué bueno, lo valoraré muchísimo. Nos vamos entonces con la siguiente diapositiva y nos vamos con algunas recomendaciones. Hay personas que hablan, pero no comunican. Te pudiera decir, el ejemplo más clásico sería Cantinflas. Para otros países, pues también en Latinoamérica conocen, todo el mundo conoce a Cantinflas. Inclusive la Real Academia de la Lengua Española hace muchos años ya hizo el verbo cantinflear, que es hablar y no decir absolutamente nada. Por ahí tenemos algunos ejemplos también que no voy a obviar, pero sí hay hay algunas personas que tienen que trabajar en algo que a mí se me hacía muy difícil, se los confieso, en los años 80, mira, comencé a trabajar, déjame acordar de la prehistoria, yo comencé a trabajar en 1980, 1981. Mi primer puesto de dirección yo creo que fue en 1982. Por ahí así, 81, 82 fue mi primer puesto de dirección. Y me recuerdo mucho que uno de los accionistas de esa empresa me decía, Manuel, es que lo que tienes que hacer es algo. Tengo muy poco tiempo, así es que tienes que sintetizar lo que tú quieras decirme, tienes que sintetizarlo máximo en un par de frases, porque si no, no tengo tiempo de escuchar todo tu choro. Y me costaba tanto trabajo, y es lo que creo que a veces ayuda mucho para comprender de el tema que estés hablando hasta el negocio en el que estás, que seas capaz de sintetizarlo en 2 minutos. Y por ello, después de muchos años, indirectamente me asistió la razón, perdón, y hace unos 5 años o 6 años apareció Marketing 2.0 y en marketing decían algo similar. Decían que si tú eras capaz de hacer un tweet, ya sabes que un tweet tiene un límite de 140 caracteres y en 140 caracteres deberías de ser capaz de tener el interés del prospecto para que comprara tu idea. O los más hábiles, en 140 caracteres las personas dijeran que sí y solamente en 140 caracteres. Hace años, hace unos 5 años o 6 años, comencé a extrapolarlo a través de un segundito, ¿me sirves tantitita agua, por favor? ¿Sí? Perdón, para no estar tijereteando aquí y hablando de comunicación y sin comunicarme. Bueno, entonces estaba hablando acerca de que hace unos 5 o 6 años lo llevé a la palabra. Y entonces el reto que te pongo ahora, y que es lo que vamos a ver en el seminario que estamos dando en NUCGEN Elite, que terminamos de ver los prospectos, y te diría que el siguiente reto es cómo presentar tu negocio, cómo presentar el producto de una forma eficiente. Y te diría lo mismo. Ahora ya no hago el ejemplo de Twitter, porque Twitter no tiene una influencia grande en nuestro negocio. Te diría en el WhatsApp. Y te diría para hacer el ejercicio en un correo. Y que sean no más de, si es hablado, no más de 5 líneas para que tú presentes tu negocio, incluyendo el cierre. Y si fuera hablado, te diría, te dejo la voz y explícame tu negocio y tienes 2 minutos, 2 minutos y contando, para que tengas la mayor efectividad y las personas digan que sí a la propuesta de negocios que vas a hacer.
Y es un ejercicio que siempre hago cuando estoy dando mis conferencias y seminarios en vivo. Pasan las personas al frente, y me hubiera encantado que eso lo pudiéramos haber hecho en el evento de la Ciudad de México, y que pasen las personas al frente y que se den cuenta que cuando comienza el reloj a andar no es una tarea sencilla. Así es que la siguiente pregunta sería: Manuel, dame una técnica o dime qué es lo que tengo que hacer para que pueda sintetizar y para que en 2 minutos pudiera yo explicar mi negocio de una manera efectiva. Entonces, esto se refiere a este cuadrito que es no hablar, sino comunicar, y comunicar la parte medular, la parte importante. Ese sería el ejercicio que les dejaría. Y que obviamente no les voy a decir ahora cómo, porque quiero que entren a los seminarios. El segundo es, ya pasamos la época de la información, entra Google, entra comunicación y te van a salir, no sé, a lo mejor unos 2 millones de páginas. Entra comunicación y a ver en 2 millones de páginas, cuántos millones de minutos vas a estar utilizando para saber cuál sí, cuál no. Así es que el problema no es de información. Ahora estamos sobreinformados. Entra a YouTube y hay millones de videos, de todas las redes sociales tenemos un exceso de información. Tal es el exceso de información que ahora ya viene la degradación con las famosas fake news, que lo falso se hace verdadero, y le hubiera encantado, corríjanme quién era ahí iba a decir el secretario de comunicación, que estaba dando el ejemplo de Adolfo Hitler. ¿Quién era Felipe Martín, ustedes que son estudiosos? ¿Mendele? ¿O ese era el loco? ¿Gibson? Bueno, el que sea. El caso es que el ideal de un dictador era decir una mentira, y decía que una mentira repetida n número de veces se hacía una verdad. Bueno, pues a través de las benditas y a veces malditas redes sociales, una mentira se convierte en una realidad, después llega tu WhatsApp y después tú lo compartes y ni siquiera te tomaste la molestia para saber si era cierto o no era cierto, y de repente de una gran mentira hacemos una verdad. Así es que la información ahora tiene una connotación muy especializada, y diría uno de mis maestros, Jack Ma, hablando acerca del futuro. Jack Ma es el hombre más rico del mundo, para quienes no lo conocen, tiene una tienda, la tienda que está codeándose uno a uno con Amazon, es su tienda Alibaba. Haz de cuenta que es el Amazon chino. Y Jack Ma, bueno, pues es el hombre más rico de China, pero con una visión extraordinaria, muy metido desde siempre en la informática. Y él hablaba acerca precisamente de este fenómeno que tenemos que meternos sí o sí a lo que es la comunicación a través de Internet, y inclusive aquellos trabajos que dejarán de existir simplemente por la tecnología. Aquellas habilidades y aquellos trabajos nuevos, como sería, por ejemplo, un analista de datos de Google, que sería algo impensable, y sin embargo algunas universidades ya tienen este tipo de especialización, porque ahora se necesita, ante millones y millones de datos, identificar cuáles son veraces, para empezar, cuáles son verdaderos, y después de los que son verdaderos, cuáles son valiosos, y después de los que son valiosos, cuáles son necesarios, cuáles son los que yo necesito realmente. Entonces, la parte de la información ya quedó en un segundo, en un tercer lugar, y ahora lo importante es, pues, comunicar la mayor cantidad de conocimiento en un tiempo corto, y aparte poner el aspecto del lado humano, de la motivación, para que esto se pueda realmente concretar en una acción. ¿Qué tiene que ver eso? Es muy común, sobre todo en redes de mercadeo, el que decimos, pues baja la información. ¿Y qué voy a hacer? Baja la información al grupo, baja la información al equipo, baja la información a fulanito de tal. Es como un informe, ¿no? Como un parte que están dando, como un boletín de prensa. Eso dejó de servir hace algunos años y hoy más que nunca, porque estamos precisamente con un exceso de información. Ahora, tiene que ser un mensaje importante, un mensaje que le sirva a la gente, y que además lo tengas que presentar de tal manera que dé un motivo para la acción. Porque hablando de comunicación, si hay un hecho que es importante, es que dé la percepción
de que el mensaje es tan importante que mueva a la acción. Si no mueve a la acción, no tiene ningún sentido. Te diría otro de los secretos de comunicación. Cuando vayas a dar una comunicación, sea cual sea, y me refiero ahora al caso de Nugent, que estamos hablando de una presentación de negocios o una presentación de productos, debes de tener muy clara la meta. Es decir, debes de tener muy claro por qué estás hablando. ¿Por qué? ¿Para qué? Y otras cosas. Pero ahora me voy a enfocar. Al decirte por qué estás dando ese mensaje, te diría cuál es el objetivo de darlo. Y hay muchas personas que dan mensajes sin tener ningún objetivo. Y eso es como en cualquier aspecto de la vida, corriendo sin tener una dirección y sin saber a dónde vas a llegar y desenfocándose muy comúnmente. Por eso, la mayor parte de las presentaciones de negocios no tienen tanto éxito porque no tienen cierre. Porque a las personas les dijeron, pues tú comunícalo, tú recomiéndalo. Entonces esto es bueno en una primera parte, pero cuando no se profundiza, pues el mensaje llega tan debilitado, tan pobre, que no tiene ningún efecto. Si voy a dar una presentación de negocios, el que va a dar la presentación o el equipo que va a dar la presentación se pone como objetivo el resultado. ¿Y cuál es el resultado? Nuevos socios. Así es que yo voy a dirigir mi mensaje cuando comience a abrir mi boquita y cuando termine de abrir la boquita y la vaya a cerrar, en todo ese proceso, mi mente y mi energía va dirigido a que haya nuevos socios y por lo tanto va dirigida al cierre. Y en una clase de cierre de 30 segundos te diría que el cierre comienza al principio y no al final. Y comienza al principio desde la planeación. Entonces, uno de los principales errores en comunicación y los principales errores en el cierre de negocios es que las personas no saben y por lo tanto no saben a dónde van. El secreto está antes de que comiences a dar tu mensaje, durante la preparación del mensaje, porque tienes que preparar el mensaje, obviamente, pudieras improvisar, pero pues si apenas estás comenzando, no te lo recomendaría. Tienes que preparar. Y dentro de la parte básica es, ¿qué quiero conseguir con esto? Es lo que tienes que preguntarte. ¿Qué quiero conseguir con esto? Si no te preguntas, ¿qué quiero conseguir con esto? Pues tu porcentaje de efectividad, en lugar de ser un 60% de menos, pues se va a ir a un 10%. Y he visto, me han invitado a, no sé, a unas 20 o 30 presentaciones de empresas y de negocios, y por expertos o por empresarios, me doy cuenta que nunca les dieron una clase como estas. Nunca les dijeron que cuando abran su boquita deben de tener un objetivo. Y normalmente en un comunicador el objetivo es que tomen acción. Si no, estás hablando y estás informando, pero no está sucediendo nada. Y la parte importante es que suceda. Ese es un líder. Al final de cuentas, el líder es el que tiene una influencia, y en nuestro caso, una influencia positiva en los demás. Y la pregunta que te tienes que hacer es, cuando tú estás hablando, ¿tienes esa influencia positiva en los demás? Número uno. Y número dos, si es tu influencia positiva en los demás, ¿ellos están tomando la acción o no están tomando la acción? Y si no están tomando la acción, tienes que revisar tu mensaje y tienes que evitar que la causa seas tú. Si la causa son ellos, pues el problema es de ellos. Pero si la causa eres tú, pues entonces aguas, porque vas a tener muchos prospectos y muchos socios muy importantes que por tu falta de liderazgo y por tu falta de conocimiento se van a ir o se van a pagar o se van a minimizar. Y todo esto que te estoy comentando se corrige de una manera muy fácil, muy sencilla, que es: ten claro el objetivo de tu mensaje y que eso lleve a la acción. Por eso me encantaría que a partir de ahora, cuando den ustedes una charla de nutrición, digan, yo los invito a que consuman, o debes de consumir el producto si tú quieres de tener resultados, y me corregiría y no diría producto, diría el nombre y el apellido. Debes, por ejemplo, tengo aquí junto a mí un agua con clorofila. Entonces les diría, si quieres tener en tu cuerpo realmente el beneficio
de limpiar tu sangre y con la moringa nutrir tu cuerpo? ¿Lo quieres hacer? Bueno, si lo quieres hacer, entonces hazlo. O te preguntaría de otra manera, ¿cuándo lo vas a hacer? Y dejas unos segundos, así como lo estoy diciendo yo. ¿Cuándo lo vas a hacer? Y cuando yo digo cuándo lo vas a hacer y dejo una pausa, en ese momento, en el cerebro de los escuchas o en el cerebro de los oyentes se está repitiendo. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Y hay una persuasión. Después de la comunicación viene el arte de la persuasión, que sería, ahora con esas palabras yo estoy empujando, estoy persuadiendo, soy parte de la decisión de alguien. Esto como un poder, pues evidentemente se puede y se es usado a veces por fines negativos o para fines muy negativos. Pero ese no es el caso de nosotros. El caso de nosotros es, al final de cuentas, que tomen una acción para su salud o que tomen una acción para su prosperidad. Y ya si la persona no lo quiere hacer, bueno, pues entonces es su libre albedrío, qué bueno, que Dios la bendiga y que siga sobreviviendo como sobreviva, que sea muy feliz y que en su próxima reencarnación sea más y ya. Pero el punto es que si nosotros somos profesionales, tenemos que motivar, encontrar un motivo para la acción. Eso significa motivación, motiva acción. Ponle otra C, motiva acción. La motivación es dar un motivo para la acción. Y cuando traspasamos la emoción, entonces llegamos al espíritu. Y cuando llegas al espíritu, entonces inspiras. Hay muchas personas, yo creo que tú eres alguna de ellas, en las que de repente comienzas a hablar y las personas dicen muy chistoso porque dicen, pues no sé, es como si Dios puso palabras en mi boca. Y yo nada más abrí mi boquita y me salieron unas verdades, pero no sabes de qué manera. ¿Qué quiere decir? Pues como lo dice el verbo inspirar, el espíritu estuvo dentro de ti, el espíritu es el que hizo que comenzaras a usar el poder de la palabra o el poder de la comunicación y te saliera un mensaje de un maestro. ¿Y cómo lo logras? Pues lo logras cuando comienzas a tener sabiduría. ¿Y cuál sería la sabiduría? Conectar la inteligencia y la experiencia con el corazón para un bien de todos. Y cuando lo hagas con fe, entonces eso se va a notar. Y entonces ya no vas a decir, vas a inspirar. Y a las personas nos gusta que nos inspiren, bueno, de perdida que haya algo que nos motive o que nos mueva. Y también como un reflejo y como un espejo, y coincido también en la parte negativa de muchas personas que son tan borregas, que son tan dependientes, con tan poca responsabilidad de sí mismos, que dicen, pues a ver, motívame. ¿Cómo motívame? Es decir, cuando entramos a esta parte, a este nivel que les estoy hablando, estamos hablando de personas que ya se automotivan, ellas propias tienen el motivo para la acción. Y cada quien tiene sus propios motivos. Tú tienes tu propia circunstancia humana, tú tienes a lo mejor a tus hijos, a tu mujer, a ti mismo, a tu carrera, lo que tú quieras, pero lo tienes tú, es decir, eso es algo que el ser ya posee. Y yo no puedo decirte para empezar, ni sé lo que posees, ni sé realmente escoger. Es como si tú me dijeras, a ver, escoge entre todas mis cosas que yo tenga, escoge qué es lo que más me conviene. Todavía eso no se puede hacer. No hay nadie todavía que entre directamente a un cerebro y le ponga prendido. Eso lo tienes que hacer directamente tú. Pero como profesionales, y estoy hablando ahora y estoy dando una clase de profesionales, una clase de liderazgo, como profesionales y como líderes, nosotros tenemos como obligatoriedad dar todos los elementos didácticos de energía, de voz, de mensaje, para que puedas motivar a la acción. Esa sería tu misión, motivar a la acción. Y nos quedamos ya con eso, con esa parte de motivar, y después el siguiente punto superior sería inspirar. Bueno, vamos ahora con las palabras poderosas. Y todos los que están en esta sala, yo les di un listado de palabras poderosas. Entonces, las palabras poderosas es precisamente la forma
las palabras poderosas son las herramientas que te estoy dando para que haya un cambio en tu vida. Deja mover la pantalla porque siento como que hay mucho charolazo. Sí, mira, aquí se ve mejor. Y entra el aire y ya no se, entra la luz y ya no se ve. Deja mover la pantalla. Hablando de elementos didácticos, bueno, pues lo mejor que se pueda ver. Ok. Bueno, yo moví la pantalla. Y bueno, entonces, déjame retomar si había algo. Hola, pongan el audio de su teléfono. Gómez, gracias, Felipe, yo sabía que usted sabía. Y yo estaba con Gibson, ¿verdad? Bueno, gracias. Y bueno, entonces ahora retomamos y nos quedamos en la lista que te di. Entonces yo decía que esa lista es la herramienta que tú vas a tener para que haya un cambio cualitativo. Es una de tus principales herramientas, pero debes de saber cómo utilizarlas. Hay algo que se conoce como afirmaciones en programación neurolingüística. En la parte metafísica se conoce como decreto o el poder del decreto. Y en este caso va a ser el poder del decreto que vas a utilizar como un verdadero poder para la autotransformación. Y eso lo podemos estar haciendo porque tenemos muchas ventajas como seres humanos. Tenemos la ventaja de imaginar. Tenemos un subconsciente que no diferencia entre lo que es real y lo que es imaginario. Y por lo tanto nosotros podemos programarnos o reprogramarnos. Por eso, para mí es muy importante la programación neurolingüística. Soy autor de algunos audiolibros y tengo 2 audiolibros. Tengo de comunicación 4 y me quedaron cortos. Tengo 2 audiolibros de comunicación que me refiero a la parte verbal y tengo 2 audiolibros de programación neurolingüística que me quedaron cortos. Se quedó solamente en la parte básica de lo que es programación neurolingüística. Pero que para mí son las mejores herramientas de autotransformación, es decir, que tú solo te puedes transformar si es que lo quieres hacer y si es que sabes cómo hacerlo. Si cumples el primer requisito que lo quieres hacer, pues entonces está disponible el cómo hacerlo. Y ahora que ya tienes una parte del cómo hacerlo, pues es a través precisamente de ese listado de palabras que tú tienes y que yo les llamo palabras poderosas. Técnicamente se llaman palabras de alto impacto o palabras de bajo impacto. Pero más que técnicamente hay que hacer las cosas y dar el mensaje lo más sencillo. Así es que se comprende palabras poderosas y palabras vampiras. Cuando estaba de moda el chupacabras, les decía palabras chupacabras, pero los millennials no van a tener ni idea de lo que digo. Así es que se entiende palabras vampiras y palabras poderosas. Las palabras vampiras, pues te chupan, y las palabras poderosas, pues lo que hacen es empezar a acrecentar la claridad de tu pensamiento, darte un mayor vocabulario. Algo muy importante, hablaba de redes neuronales, y las redes neuronales que están conectadas a, vamos a suponer, a un sentimiento bajo, a una preocupación, a través de las palabras las puedes reconectar a un sentimiento positivo. Si está produciendo por el estrés tu cuerpo cortisol, lo cual es dañino para tu salud en general, pues entonces puedes eliminar el cortisol y puedes entonces comenzar a través de los neurotransmisores, te hablaba del poder de las hormonas, a través de la endorfina, de la dopamina, de la serotonina, por ejemplo, como factores internos. La oxitocina requiere de otra persona, pero cuando menos, mira, ya teniendo dopaminas, endorfinas y serotonina, las podemos provocar. No es a través de una cápsula, las puedes provocar y las provocas en 2 sentidos. Te di la primera parte de la receta, que era el lenguaje no verbal. Ahora el segundo es el significado. Cada palabra se conecta con una emoción. Y las palabras tienen que ver con tus pensamientos. Si tienes un pensamiento agrio,
tu emoción es agria. Si tienes un pensamiento dulce, tu emoción es dulce. Si tienes un pensamiento inteligente, pues tienes inteligencia emocional. Y si no, pues lo opuesto, tendrás estupidez emocional. Todos los pensamientos llevan una carga de sentimientos y está conectado el pensamiento con la emoción. Y las palabras, al final de cuentas, son pensamientos. Eso sería la explicación del por qué las palabras funcionan. Pero el ser humano somos complicados, somos difíciles, somos duros de roer. Entonces en el ser humano necesitas otro ingrediente. No basta que te dé una lista. Ahí las personas que me hacían favor de comprarme los audiolibros de programación neurolingüística, les decía, escúchalos y después me mandas un correo, en ese tiempo me mandas un correo y te mando la lista de palabras poderosas. Después de tener las palabras poderosas, ahora lo que necesitas es que ingresen como una verdad, porque el cerebro se las cree todas siempre y cuando se identifique con una verdad. Y es a través del sentimiento. Entonces, un decreto poderoso, podíamos evocar al maestro Saint-Germain en metafísica, que es el padre del decreto. No sé si alguien lo conozca, seguramente no, pues es un autor más enfocado a la parte espiritual, y sería el maestro del yo soy, el poder del yo soy. Hay uno que se llama el poder de la llama dorada, si mal no recuerdo, y si te interesa ese rollo para los decretos, bueno, pues ahí lo puedes encontrar. Pero en la práctica, yo te digo por qué funcionan. Ahora, lo que tienes que hacer, y verás en tu lista, el poder del yo soy. No solamente la palabra, por ejemplo, de feliz, sino el poder del yo soy feliz. Y cuando dices yo soy feliz, es una parte del empoderamiento, pero te hace falta lo más importante, que es que lo sientas. Si no lo sientes, entonces estarás pues como periquito australiano o veracruzano, y solamente estarás repitiendo lo que dice un papel. Estarás minimizando el poder y es como una receta de cocina que no llevas a cabo. Entonces, para que te sirva esa receta, lo que tienes que hacer es un cambio a nivel de creencia, y que imagines, acuérdate que te dije que teníamos ese poder y tienes ese poder, que imagines por un momento que sí lo eres, y que imagines qué se siente. Así es que puedes imaginar qué se siente ser feliz, puedes imaginar qué se siente ser alegre, puedes imaginar qué se siente ser abundante, puedes imaginar qué se siente ser próspero. Puedes imaginarlo. Y ahí te va a ayudar la maestra, o una de las maestras más importantes. Una es de intuición, que sepas que lo que estás diciendo es algo bueno para ti, y la otra es la maestra de la repetición. Y la repetición es lo que te va a dar el cambio. A veces las personas me preguntan, bueno, a ver, maestro, entonces, ¿cuántas veces lo tengo que repetir? Y la respuesta es, hasta que no te hagas esa pregunta. Cuando ya no te hagas la pregunta, quiere decir que ya hay un hábito dentro de ti. Mientras estés llevando las cuentas, quiere decir que estás en el proceso. Y depende de ti la velocidad que alcances en formar un nuevo hábito. Y depende de ti ese hábito, cuánto tiempo va a permanecer en ti, a menos que permitas que entren las otras palabras chupacabras o vampiras y te frieguen ese hábito. Y tenemos muchos retos porque estamos en una sociedad y hay un bombardeo, e inclusive algunos compañeros que se dedican a lo mismo utilizan las mismas palabras vampiras, es decir, ensucian el proceso que tú estás queriendo limpiar, porque que estamos jodidos ya lo sabemos, pero lo importante ahora es empezar a alimentarnos de otras cosas que sean diferentes. Y por ello mi pleito que traigo siempre con las palabras, porque sé que las palabras se convierten en decretos, y los decretos se convierten en creencias, y las creencias se convierten en sentimientos, y los sentimientos se convierten en acciones, y las acciones se convierten en
Otra vez, una reencarnación o una vida miserable y mediocre de un ser humano. Entonces, ese es el poder en el que tú puedes hacerlo de dos maneras. Lo puedes hacer silencioso, modo silencioso, y puedes optar por la lectura, puedes optar por volver a ver este video. Me lo puedes pedir nuevamente. Se está grabando en YouTube, así es que te voy a pasar el link y puedes volver nuevamente a reconectarte si es que te hace falta. O puedes hacerlo a través de un libro. Y a través de ese libro, de manera silenciosa, tú lo puedes estar haciendo. Hay dos formas en las que nosotros afirmamos. Las dos son efectivas. Una es silenciosa y otra es hablada. Yo sugiero la hablada, porque de esa manera, pues comienzas también a expresar el don de la palabra, la palabra como un elemento básico para tu trabajo, pero eventualmente no siempre tienes que salir a gritarlo. Lo puedes hacer cuando tú estés en casa, en calma, antes de que vayas a dormir. Puedes repetirlo tantas veces como tú lo quieras, sin ningún problema de que te van a decir que el loquito, que el soñador, que Barney, sin que te hagan bullying. Pero es un proceso interior. Así es de que tú simplemente decides cómo te quieres sentir. Y tú decides si tú quieres ser la receta y la medicina. O si quieres experimentar la otra, pues experiméntala. O si quieres ir con un psicólogo o un psiquiatra, pues hazlo también. Pero el punto es que tú sepas, y por eso le llamé herramienta de autotransformación. Porque ahora tú eres el encargado. Ahora el poder está dentro de ti y no está dentro de otro. Y te pudiera decir que con lo elemental que hemos hablado el día de hoy, más la herramienta que tienes, más que ya sabes ahora que tienes que hacerlo con repetición, con sentimiento y usar la maestra de la intuición para que la razón vaya quedando cada vez menor, porque la razón solamente nos sirve como un primer inicio para aprender, pero después se convierte en una piedra muy pesada y hay muchas personas súper inteligentes que se vuelven analíticas y se vuelven desconfiadas de todo. Y entonces desconectan el poder fuerte que tenían, que es la información más el corazón, desconectan al corazón, y desconectar al corazón es el equivalente a morirte. Así es que cada que tú des una comunicación y cada que aceptes una comunicación, tienes que hacerlo con el corazón. A veces tenemos que quitar el corazón ante tanta estupidez que nos rodea, pero cuando tú sientas que es algo bueno para ti, entonces pon el corazón en primer lugar y hazlo como un proceso interno solamente para ti. De hecho, ni siquiera quieres modificar el mundo, ni quieres modificar a nadie. Quieres modificarte a ti mismo. Y lo puedes hacer silencioso y después lo puedes hacer expresado. ¿Cuándo lo vas a hacer expresado? Bueno, aquí son líderes todos. Así es que si sientes que de esto hay algo bueno para ti, con tus propias palabras y con tu propia experiencia sobre todo, coméntalo. Y entonces ya vas a tener dos decretos, el decreto silencioso y el decreto hablado. Y vas a tener otra forma de comunicación, la comunicación interior, y cuando lo digas con otros, la comunicación persuasiva. La comunicación que ahora está conectando con otro ser humano. Y si cuando menos hay un ser humano que a través de ti modifique y aprenda y se reconecte, casi te diría que ha valido la pena tu existencia. Porque ahora lo sabes y lo haces conscientemente. Y lo haces de una manera muy sencilla. Así es que la herramienta ahora se conecta para un crecimiento que va más allá de un puñado, de un listado de palabras que como título tiene palabras poderosas. Bueno, estamos ya por terminar para que no se duerman. Voy a detener el video y vamos a concluir con las diapositivas que faltan. Palabras poderosas. Bueno, ahí tienes una pregunta. ¿Cuáles son las palabras poderosas? Bueno, pues puedes poner un resumen de lo que has aprendido, pero prácticamente o técnicamente cómo usar palabras poderosas, superlativos. Y a veces las personas me decían, ¿qué es un superlativo? Ya no me acuerdo de mis clases de español. Bueno, pues es muy sencillo, haz grande la palabra. Es muy sencillo identificar cuál es el nivel de energía y de conciencia de un grupo con un simple saludo.
Cuando yo salgo y cuando doy alguna conferencia, pregunto lo mismo que preguntan todos. ¿Cómo están? Y la mayoría te responde bien. Digo, la mayoría sí son educadas, ¿no? Otros ni te pelan. ¿Qué le importa? Pero los educados te dirán bien. Bien no es un superlativo. Bien es una palabra mediana. Cuando menos ponle, haz grande la palabra. ¿Cómo la hago grande? Bueno, pues cuando menos ponle muy. ¿Cómo estoy? Muy bien. ¿Cómo estoy? Excelente. Y aquí tenemos un maestro que es el maestro Felipe, que es experto en palabras poderosas y en superlativos. Y ese es un hábito que no nació con ese hábito, como después te lo va a decir en su biografía, sino que es algo que él fue aprendiendo y que se dio cuenta que ese era un proceso de transformación. Y así como lo tiene el maestro Felipe, lo tienen seguramente todos mis demás compañeros que están aquí, Martín, Natalia, que son los que conozco y que estamos trabajando más en equipo en este proyecto. Entonces, superlativos, haz grande la palabra, y ahí tiene muchos ejemplos. Cuando hables, habla con emociones positivas. Uno de los errores clásicos de un orador inexperto se sube al escenario y dice, ay, ¿qué cree? Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso. A mí me da mucho temor de hablar ante el público. A mí me da miedo hablar ante el público. Es honesto, pero ese es desastroso en la comunicación persuasiva. Es el equivalente a que tú vayas a un quirófano y que el médico esté temblando, que tenga el bisturí, que diga, ay, es mi primera operación. ¿Qué haces? Te paras y te pelas, ¿verdad? Bueno, entonces, ten mucho cuidado cuando hables, sobre todo al principio, cuando te estás presentando, genera una emoción positiva. Ya te toca el turno de presentarte. Empezamos con superlativos. ¿Cómo están? Empieza a educar a tu equipo para que cuando alguien diga cómo están, todos respondan como mínimo de excelente para arriba. Y se genera una emoción completamente diferente. Y comienzas a hacer ahora una influencia positiva en todo el grupo. Y cuando no, bueno, pues escucharás lo mismo que escuchas en cualquier audiencia mayor. Bien, cuando ya te corresponde a ti hablar, te sugiero que comiences con una emoción positiva. ¿Cuál sería una emoción positiva? Escribe una emoción positiva en el chat rápidamente. ¿Cuál sería una emoción positiva? Bueno, una emoción positiva seguramente, no, iba a decir, voy a imaginarme. No, no, mija, no, no me imagino. Ahí en el chat pon cuál es una emoción positiva. Alegría. Bien. Entonces, entusiasmo. Ya puso Martín entusiasmo, Estrella puso alegría. Felipe, tú que eres el máster. Natalia, tú que eres muy positiva. Espectacular. Esa es una palabra muy colombiana. No sé si han tenido oportunidad de estar por allá, por esos lares, o cuando menos de saber cómo hablan, y ellos son muy dados a decir, esto es muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces ya tenemos de aquí algunas intervenciones de ustedes. Entonces lo que vas a decir es, dice Felipe, acá respirando porque el aire es gratis, acá lavando y con jabón prestado. Bien, y es ganancia. Pura palabra vampira nos puso Felipe. En fabuloso. Muy bien. Excelente. Entonces, cuando tú estés al frente, lo que vas a decir es cualquiera de esas palabras. Es una presentación tipo o prototipo sería: el día de hoy me siento particularmente contento, estoy muy alegre porque vamos a compartir cosas que van a ser muy valiosas, algo que puede cambiar tu vida y la mía. Así es que les invito a que todos comencemos esta sesión en un estado de alegría, y para que me lo demuestren, pónganse de pie. Todos están de pie. Una sonrisa, por favor, de oreja a oreja. Sus manos, una lo más abierta que sea, y a la cuenta de 3, un aplauso. Y así, por ejemplo, podríamos comenzar una presentación, hoy que estoy improvisando obviamente, y que pues sería solamente como un ejemplo de cómo utilizar las emociones positivas para comenzar una presentación. Proactivas. La proactividad es uno de las características de un empresario. No puedo imaginar un empresario de éxito que no sea proactivo. ¿Qué significa la proactividad?
¿Qué significa la proactividad? Bueno, la proactividad, pues como su nombre lo indica, es a favor de la actividad, pero en la parte del emprendedor y que sea parte de tu vocabulario, es precisamente, hasta lo voy a escribir, actuar, actuar, y nos quedamos con actuar para que se quede perfectamente bien. Actuar. Y otra frase que es llegadora, diría el psicólogo César Matona, una frase matona sería de la proactividad. César Lozano diría, frase matona, hacer que las cosas sucedan. Un emprendedor tiene que hacer que las cosas sucedan. Tú pregúntate, ¿quién tiene que hacer que las cosas sucedan? En tu negocio, ¿quién las tiene que hacer? ¿Las tiene que hacer tu patrocinador? ¿Las tiene que hacer tu offline? ¿O quién tiene que hacer que las cosas sucedan? La primera clase de emprendedurismo es, debes de ser proactivo porque tienes que actuar, debes de dejar la mentalidad de empleado. El que tiene que hacer que las cosas sucedan eres tú, porque el responsable al 100% de los resultados eres tú. Nosotros somos un equipo de apoyo y te vamos a ayudar para hacer que las cosas sucedan, pero al final el que las debe de hacer es o eres tú. Así es que palabras que son usadas y que hasta un expresidente penosamente las utilizó, fíjate cómo nos hacen falta clases hasta para los presidentes, y muchas creo en la serían. Fox, no sé si recuerden algunos de ustedes al presidente Vicente Fox, que en alguna de sus frases antimatona sería, ¿y yo por qué? Esa es una de las clásicas, ¿y yo por qué? ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué tendría que hacerlo? Esas son las palabras reactivas, no las palabras proactivas. Así es de que cuida que todo tu vocabulario sea a favor de la actividad. Lo voy a ser parte de la solución. Este es un reto, no es un problema. Cambiar desde la palabra el enfoque es lo que da la calidad del resultado. Ya los burros van lejos. Terminamos, palabras ingeniosas. Igual el maestro Felipe es muy dado para el ingenio, es una habilidad que se tiene pues para hacer que las cosas sean ingeniosas, que sean graciosas, que sean simples para aprender. La parte de la sabiduría ya lo expliqué, la parte de la madurez ya también ya lo expliqué, y permitir que la mayor cantidad de palabras que digamos sean de bendiciones, y no me refiero propiamente a las de carácter espiritual. Pueden ser y deben ser, pero para hacerlas, a bajarlas a ras de cancha es la bendición, bien decir, desear el bien a través de tus palabras, desear el bien o la acción del bien para ti y para los demás. Y maldecir sería usar la palabra para el mal, para tu mal propio o para el mal de los demás. Esa sería maldecir. Estamos en una época de maldecir, no estamos en una palabra de bendecir. Entonces, yo te sugeriría que las palabras que utilices sean siempre enfocadas a que percibas el bien dentro de ti y a que ese sea un bien para los demás. Y si no, pues mejor calladito te ves más bonito. ¿Qué contamina al hombre? Jesucristo decía, lo que realmente contamina al hombre es lo que entra a su boca, lo que realmente lo contamina es lo que sale de su boca, porque lo que sale de su boca procede del corazón. Y sin ser máster en PNL, pues hablaba acerca de la emoción positiva, hablaba del corazón, hablaba del amor y hablaba de la contaminación que teníamos. Y hablando de esa contaminación de un maestro espiritual, nos iríamos con un maestro que en paz descanse, y hasta miedo me da de decir en paz descanse, todos los que conozco digo en paz descanse, y bueno, les voy a presentar a Masaru Emoto, y Masaru Emoto no era un filósofo, pero no, sí era un filósofo, corrijo. Lee su libro Los mensajes del agua y parece que lo está escribiendo un filósofo y no lo está escribiendo un científico.
Masaru Emoto era esa mezcla rara entre científico y filósofo, aún más suave y aún más sutil que Deepak Chopra. Deepak Chopra tiene esa característica de ser un científico, un médico cirujano y un hombre espiritual enfocado a la física cuántica, igual que Greg Braden, por ejemplo, pero Masaru Emoto no, Masaru Emoto es como si estuviera leyendo a, no sé, a un escritor de mucho corazón, de mucha poesía, a lo mejor a un Octavio Paz con mezcla de un técnico. Espero que con eso compres el libro, que además no es tan caro, y están las ilustraciones que te voy a dar, y se llama Los mensajes del agua, y se llama Masaru Emoto. Y Masaru Emoto comienza su historia, y con esa historia que él comienza, yo termino, con el dique Fujiwara. Y ese dique Fujiwara lo que hizo fue traer a un monje, que ese monje dijera una bendición, sacar una foto con un ultramicroscopio, llevarlo a su laboratorio, congelarlo a menos 400 grados centígrados y después ver qué es lo que ocurría. Y lo que ocurrió fue esto. Esa es la representación por el agua de una bendición. Obviamente, el agua no conoce ningún idioma, pero el agua es una memoria celular, como le llamo en mis cursos de sanación. El agua es una memoria celular y el agua y el arroz también, el arroz responde. Hay por ahí un video que si tenemos oportunidad de verlo nuevamente en una conferencia como esta, te voy a presentar el video y si no, búscalo en YouTube, en el que le llaman un pote a un frasco de arroz, y hay un frasco de arroz que es ignorado, hay un frasco de arroz que es maldecido, y ese frasco de arroz rápidamente se descompone, se pone negruzco y huele feo. Y hay otro frasco de arroz en la misma fecha, en la cual todos los días le dan los buenos días, les dan palabras de aliento, los bendicen al arroz. Y el arroz inexplicablemente dura por semanas y el aroma es un aroma dulzón. Así es que son dos experimentos con el poder de la palabra, de la comunicación, de la vibración y de la energía. Y esto mismo se traduce ahora con el doctor Masaru Emoto, y ve la perfección y ve como si fuera un artista de churrigueresco el que hubiera hecho una escultura de esa manera como le estás viendo. Y si la pregunta es, ¿qué pasa con algo que no sea ni con bendición y que sea un río como tantos hay, llenos de plástico, de peces muertos, de maldiciones? ¿Cómo responde el agua? Ahí está. Es un río contaminado. Ese está equivocado, es una presentación que no es mía, la voy a corregir. Esa dice la misma molécula antes del sonido, no es cierto. Esa es una molécula de un río contaminado por la mano del hombre. Y es como responde el agua. Y ese será el futuro del ser humano si no cambia o si no cambiamos. El futuro del depredador es la extinción. ¿Qué pasa con los sonidos? Aquí hay un área de cuerda de Johann o de Juan Sebastián Bach. ¿Cómo responde el agua? Y bueno, con música estridente como la música, por ejemplo, de heavy metal, ¿cómo respondería el agua? Creo que también pasa lo mismo con las de banda. No con todas, pero con algunas sí. Sobre todo con los mensajes. Así es como responde en sonidos estridentes. Respuesta no es de un intelectual, no es de un filósofo, no es de un ser humano, es del agua. Cuando tú dices gracias, en una de las capacitaciones hablé del poder del agradecimiento. Mira qué bonita estructura, simple, sencilla, un pentágono, adornado. Tú dices gracias y el agua responde de esa manera. Pero cuando en lugar de gracias amenazas de muerte, de secuestro, de extorsión a alguien, el agua responde de esa manera.
Es clara, ¿verdad? Se comunica el agua bien. Hablando de líderes enfermos, bestias salvajes, le pusieron la voz de Adolfo Hitler y el agua respondió de una manera horrorosa, igual que su mensaje, igual que su vibración, igual que su energía. Ahora sí viene la de un río sin ninguna bendición, nada humano. Un ojo de agua. Y estás viendo cómo responde el agua. El río contaminado, ya te lo había enseñado. Y aquí la parte de la elección. La molécula del amor o la molécula de la destrucción. Tienes a la izquierda y tienes a la derecha. Y la decisión es completamente tuyo. Pensamientos se convierten en creencias, creencias en palabras. Las palabras tienen el poder de vivir al cielo o al infierno. Y la elección es completamente tuya. Dejamos de compartir y ahora se darán cuenta que todo lo que escuches, al final de cuentas, tiene una respuesta. Y todo ello hay una consecuencia también. Entonces pon un filtro y solamente que sea algo para tu beneficio, para tu bien, ponle más atención. Y aquello que no, por lo menos pon un filtro y di, esto no me gusta, esto no lo quiero para mí, esto no me gusta, esto no lo quiero tampoco para mi familia y evidentemente no lo queremos tampoco para nuestras organizaciones. Pues muy bien, son casi las 2 de la tarde, en tiempo efectivo de mi conferencia, de esta plática, de esta charla, pues sería 1:35, 1:40 minutos. Espero les haya sido de utilidad. Que Dios los bendiga. Les invito, si no son parte de la familia de Nugent, que se pongan en contacto con alguien que les envíe este video. Está transmitiendo en el canal de YouTube. Les sugiero a ustedes mismos que ingresen a un sistema de entrenamiento, de capacitación, y si sienten que esto es algo que le ha traído algún beneficio, pues igual compártalo. Gracias por estar atentos. Gracias a Martín, que solicitó esta capacitación. Gracias a Felipe, que siempre está dispuesto, a Natalia, como nuestra top líder, que siempre se conecta en humildad para aprender. Enrique, quien estuvo Estrella, a Panamá, se fue a una de mis distribuidoras en Panamá, una de mis líderes. Vamos allá a Panamá a compartir no solamente negocio y dinero, sino compartir también pues todo esto que espero que sea de utilidad. Enrique, ya lo había mencionado, Anita, que siempre se conecta de Oaxaca, si mal no recuerdo, y bueno, pues que Dios los bendiga y el día de hoy es suficiente. Maestro, Adiós. no se desconecte, maestro. Sí. Pues muchas gracias, le quiero agradecer porque el día de hoy de verdad que me regresó a 15 años atrás y toda esta información a mí me ayudó muchísimo a entender cómo funciona este negocio, cómo funciona la vida, cómo funcionamos como seres humanos y de verdad, si aquí lo tuviese enfrente, le daría un abrazo enorme, de verdad, y de verdad mucha bendición para usted y toda la gente que usted ama. Muchas gracias, de verdad, Manuel, muchas gracias, siempre te voy a estar agradecido desde que llegaste a mi vida, lo único que has hecho es sumar y sumar y sumar, te agradezco muchísimo, gracias por esta participación del día de hoy. Te mando un abrazo. Al contrario, gracias también, amigo Martín, abrazos para ti, abrazos para cada uno de ustedes, muchas gracias, muchas gracias. Que Dios los bendiga y nos vemos el día de hoy. Continuamos, si estás en nuestro equipo, ya sabes que tenemos capacitación hoy lunes de producto. Gracias, jóvenes, gracias, Estrellita, gracias a todos. Que los bendiga mucho. Gracias, gracias. Los amodoro a todos. Gracias, Anita o Nati, creo que fue Nati. Gracias, que los bendiga mucho.